Y el apóstol Nazón, que es tipo el papa de ustedes. No es sucesor, pero sí es elegido por el Señor para ser apóstol, así como fue Pablo, como fue elegido. Elegido, mira. no sucesor. Directamente por Dios. Sí, exactamente. ¿Y cuándo ocurrió eso? ¿Cuándo pasó? En el 2014, de diciembre, a fines de año, pues del 2014. ¿Pero que alguien presenció esa elección por parte de Dios? ¿Cómo se llevó a cabo? Pues no necesariamente porque Dios elige a los que Él quiere y no necesita tener testigos para hacerlo, ¿no? Pero entonces vos, ¿por qué lo crees? Porque el tipo se presentó y dijo, Dios me eligió, todos sométanse. Nada, simplemente da el testimonio para que nosotros, como la Iglesia de Cristo, que estuvimos en oración continua, no hicimos votos, no hicimos un conclave, no nos metimos a un cuarto de forma privada que nadie nos viera para ver que no. Toda la Iglesia en general hizo oraciones y pidiéndole a Dios lo que teníamos que pedir. Y ¿qué le pedían? Respondió en su momento. ¿Qué le pedían? Pues le pedíamos a Dios por el apóstol Samuel Joaquín Flores en su momento, pero después de que el apóstol Samuel duerme en los brazos del Señor, empezamos a pedir a Dios qué es lo que iba a pasar, cómo iba a continuar, qué iba a suceder, porque nosotros tenemos el conocimiento de que cuando un apóstol de Jesucristo deja de existir, se cierran las puertas del cielo, porque ellos son los que tienen la llave. Ajá. ¿Sí? Se cierran las puertas, entonces, pues oramos lo que teníamos que orar. En el caso, cada quien oraba de forma individual. Aquí no hay rezos, aquí nadie repite lo que otro habla o lo que otro dice. Cada quien pide lo que así siente y desea decirle a Dios. En este caso, Dios responde. ¿Y ustedes cómo saben que respondió por ese apóstol? Bueno, pues varios hermanos como testimonio, muchos tuvieron sus sueños, otros tuvieron visiones, otros hermanos que no estuvieron en Guadalajara, que de hecho estaban, creo, en otro continente, supieron quién era el apóstol que iba a continuar sin saber quién era. Entonces hay muchos testimonios de parte de la iglesia y de los hermanos, incluso que no estuvieron en Guadalajara en esa manifestación, sino que estuvieron en otros lugares, como ahí contigo allá en España, allá hay testimonio, puedes ir a investigar, en Brasil, en Colombia y en otros lugares donde no conocían ni siquiera al apóstol y Dios les manifestó que él era el apóstol. Entonces, mira. Pero de verdad, perdón, vos me preguntaste yo un montón de cosas, me parece que es legítimo que yo te pregunte para averiguar simplemente cómo piensan ustedes. ¿Y cómo vos sabés de que esa no es una voz demoníaca? ¿Cómo la diferencias? Bueno, por la misma doctrina, la misma enseñanza que él nos imparte es la que da a conocer que él es un verdadero apóstol, ¿no? Así como Pablo, por la doctrina, cuando se identifica con los demás apóstoles y se dan cuenta que la enseñanza es la misma que ellos y es cuando se dan cuenta que realmente... Y una de esas enseñanzas es decir que la Biblia no es palabra de Dios, ¿verdad? Una de esas enseñanzas, no, vamos a decirlo, es una palabra que Dios habló a través de los tiempos, pero que quedó escrita para testimonio. Claro, pero la Biblia no es palabra de Dios. No, porque la Biblia no te engendra fe. Ok, y entonces esa enseñanza la sostiene el nuevo apóstol y esa enseñanza o doctrina es lo que utilizan como criterio para saber si es o no es de Dios. Es que esa Biblia que tú traes en la mano se convierte en palabra de Dios en las manos del enviado de Dios. En el Nazón, en el hombre Nazón este. Sí, exactamente, si lo quieres ver. Okay. Sí. Esta Biblia, esta otra bibliota que tengo yo aquí. Esa es una de las doctrinas que lo confirman a él como verdadero enviado de Dios. No nomás una, o sea, toda no, la iglesia. Pero es una de las varias que vos podrías presentar, esta es una. Bueno, dime tú una doctrina de tu papa. Pero no te enojes, pero te estoy preguntando. ¿Te pregunto lo mismo? Te estoy preguntando. Te hago la pregunta igual, la misma pregunta que tú me haces, yo te la hago a ti. Te pregunto, por dar un ejemplo, la encarnación es algo que sostiene mi papa y sostiene los primeros apóstoles y fue enseñado por Jesús de Nazaret, queda registrado en las escrituras, así que quédate tranquilo. De mi papa ya hemos hablado mucho. Yo solamente es para averiguar a ver qué es lo que vos creés y profesás. Entonces, una de las características que debe tener el elegido por Dios para vos saber si esta experiencia que todos han vivido en algunas partes del mundo es de Dios o es de demonios, es que confirma su ministerio la doctrina que predica. Y en la doctrina que ellos predican, sostienen que la Biblia no es palabra de Dios. Con todo respeto, amigo, si hay alguien que enseña que la Biblia no es palabra de Dios, eso es doctrina de demonios. Por ende, lo que me confirma a mí es que estas experiencias que varios de la gente de tu secta tuvieron alrededor del mundo es una experiencia demoníaca, hermano. Con todo respeto te lo digo. Sí, no, igual, con todo respeto, te pregunto lo mismo. Ahora tú dame una enseñanza de tu papa que los apóstoles enseñaron como doctrina. ¿Cómo doctrina? Sí, de doctrina. O sea, que Jesús es Señor y Salvador, que Jesús encarnó la Santísima Trinidad. Podría darte, pero tenemos para los apóstoles. A lo largo de las escrituras que yo sí creo, porque la Iglesia Católica me enseña que es palabra de Dios. Palabra de Dios. Los apóstoles hablaban de la Trinidad. Dame un texto donde el apóstol Mateo enseñó a través de su descripción del bautismo de Jesús la Santísima Trinidad. Las tres personas de la deidad están presentes en un mismo hecho histórico. Dame un capítulo y en el bautismo de Jesús. Mirá, es en los primeros capítulos. En el bautismo de Jesús, totalmente. ¿En qué nombre se bautizó Jesús? ¿En qué nombre se bautizó Jesús? Sí, pues está diciendo que en el bautismo de Jesús, pero... Claro, Jesús se bautiza
en las aguas a través de San Juan, ¿cómo es? Ay, se me fue, Juan el Bautista, San Juan el Bautista, es él el que lo bautiza. En el momento en el que sale de las aguas, narra el Evangelio según Mateo, que los cielos se abren y desciende el Espíritu, y una voz en los cielos le dice, este es mi Hijo amado en quien me complazco o en quien tengo complacencia. Ahí tenemos al apóstol Mateo, autor del Evangelio de Mateo, que la Iglesia Católica nos enseña que es palabra de Dios. Ahí lo tenemos al apóstol Mateo enseñando primitivamente la Santísima Trinidad, hermanazo. Pero ahí no hay Trinidad, nomás hay dos, es el Espíritu Santo y Cristo bautizado. ¿Dónde hay tres? Bueno, reitero, o sea, hay otro sujeto que te describí, que es abriendo los cielos, una voz emerge de los cielos diciendo, este es mi Hijo, o sea que es una persona distinta a la que está hablando. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu. El Espíritu desciende sobre Cristo. Cristo es el Hijo, la voz es la del Padre porque dice, este es mi Hijo, y el Espíritu es el que desciende. Ahí tenemos los tres, hermanos. Bueno, te tengo que dejar, hermanito, porque tengo que seguir con otra persona. Bueno, sí, está bien, muchas gracias, Santiago, muchas gracias, Santiago, espero otra oportunidad, pero sí Dale. hablar un tema